novela comienza cuando el día de su cumpleaños de Ana Frank, el 12 de junio de 1942, se le fue dado un diario en el cual ella empezó a escribir y plasmar todo lo que sucedía en su día a día, tanto lo que involucraba a su familia, sus pensamientos y cómo se sentía al respecto. La historia transcurre de manera normal, con Ana escribiendo en ese libro toda su experiencia, por así decir. Llega un punto donde su padre le dijo un secreto que trataba de sobrevivir mientras puedas, cosa que a Ana le pareció muy preocupante y lo dejó pensativa porque no sabía a lo que se refería. Obviamente la historia se sigue transcurriendo de manera normal, relatando todos los problemas que ella también sufría o presenciaba, ya que también involucraba a veces a su familia. Después de esto, lamentablemente tuvieron que esconder su familia con otras personas y conocidos también, y algunos desconocidos, en la casa de atrás, donde ahí permanecieron durante 2 años hasta que finalmente los nazis los atraparon, los descubrieron, ya que unos vecinos los habían delatado. Obviamente todo esto pasó ya que en esta época a los judíos como se les excluía más, hasta llegar a un punto que lamentablemente la familia de Ana Frank tuvo que separarse e irse a campos de concentración. Los personajes de esta historia son Ana Frank, obviamente, que es nuestra protagonista, el cual es la que presencia y es la que relata todos los hechos. Después, con ella, escondidas en el cuarto de atrás, o en la casa, perdón, se encuentra su padre, que es el señor Frank, su madre, la señora Frank, su hermana mayor, Margot. También está el señor Van Damme, la señora Van Damme y Peter, que es el hijo de estos señores. Los antagonistas también serían los nazis, ya que ellos son los que están persiguiendo a los judíos. El ambiente en el cual está presente nuestra protagonista, específicamente, está en una especie de sótano, el cual está escondido detrás de una estantería de un edificio. Ahí en la historia nos relata que el lugar es poco espacioso, es oscuro, está aislado, también hay escasez de luz, también hay escasez de mueblería. Obviamente todo esto da una serie de emociones poco agradables, ya que el estado de ánimo de Ana Frank y de las personas en general que se encontraban en ese sótano, vamos a decirlo, era muy decayente, muy preocupante. Estaban tristes, desesperados al no saber exactamente qué es lo que iba a pasar o qué les iba a suceder si los descubrían. También, obviamente, al estar encerrados en un lugar con pocas personas, con poco espacio, ocasionó muchas peleas entre los mismos personajes que hasta a veces involucraban a nuestra pequeña protagonista. Un acontecimiento importante de la novela es que Ana Frank tuvo que moverse hasta Ámsterdam, donde ahí fue donde se escondió. O sea, tuvo que cambiar toda su vida, vamos a decirlo así, reiniciar toda su vida en un nuevo lugar que no conocía, y agregándole que ahora estaba escondida en un lugar, vamos a llamarlo de manera muy encerrada. El social en el que envuelve toda esta historia, básicamente todo se remonta en la Segunda Guerra Mundial, el cual es una época demasiado triste, ya que se perdieron millones de vidas. Fue una época llena de discriminación. Básicamente fue un tiempo horrible para los que sufrieron. En este caso, los nazis, que estaban persiguiendo a los judíos porque prácticamente creían que los alemanes eran una raza pura y los demás personas, judíos, inmigrantes, homosexuales, los demás no eran raza pura, por lo que
querían exterminarlo, y de cierta manera fue horripilante, ya que estas personas fueron llevadas a campos de concentración. Y esta historia nos da a entender de una perspectiva diferente, de una perspectiva infantil, de inocencia, de cómo todo impactó, vamos a decirlo de esta manera, a Ana Frank, ya que ella es una niña que tuvo que sufrir lamentablemente todo esto. En el que toda esta novela, toda esta historia conmovedora se remota es, como ya mencioné antes, en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente en 1939 fue cuando inició y finalizó en 1945. Pero el primer registro que se tiene de Ana en su diario fue el 14 de junio de 1942, 2 días después de su cumpleaños. Aquí su cumpleaños era de 13 años y básicamente toda la vida de Ana va transcurriendo en mediados de esta horrible época. Las historias cruzadas que se presentan en el diario de Ana Frank podríamos decir que son de manera muy superficial, porque la novela está narrada en primera persona, entonces solo tenemos la perspectiva de Ana, ella describiendo a las demás personas, por lo que no tenemos realmente un análisis profundo de todos los personajes. Cabe destacar que Ana describía a las personas con las que ella convivía. Por ejemplo, un ejemplo de ello tenemos a Mark. Buenas tardes, días o noches, sea la hora que nos esté sintonizando. El día de hoy les vamos a hablar sobre el análisis externo de esta maravillosa obra literaria que es El diario de Ana Frank. Vamos a empezar comentando el contenido de producción. Anneliese Marie Frank empieza el primer reporte del diario el 12 de junio de 1942. Repito, es el primer registro que tenemos de ella en el diario. Poco tiempo después, el diario lo recibió como obsequio de cumpleaños. Empieza a escribir pocos días después de que obtuvo el obsequio, pues demostrando la emoción que tuvo pues, al obtenerlo, y posteriormente llega a un análisis de lo que conllevaba tener un diario. La época, desgraciadamente, estamos hablando, la obra pues, nos transporta a una de las épocas más difíciles, con más trascendencia que ha tenido la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, cuyas repercusiones han sido desastrosas, horrorosas. Personalmente, es un tema que pues es difícil de asimilar, sobre todo teniendo en cuenta que esta vivencia como la de Ana, vive lo que pues, muchos adolescentes, muchas personas de esa edad pues les tocó vivir, ¿no? Pero sobre todo la manera en la que la manifiesta. Tenemos la perspectiva no solo de un adulto, sino de un adolescente en pleno desarrollo, en plena flor de su juventud, que pues le toca de una manera similar o de una manera un poquito más teórica. Vemos cómo se supera día tras día, cómo la esperanza, esa perseverancia que tenía Ana, pues da de todo en estos 2 años que estuvo en la casa de atrás. Los ambientes de elaboración. Los alemanes eran perseguidos, los judíos eran perseguidos por los nazis. Lamentablemente, tu religión, tu cultura, o tu orientación sexual era una manera para juzgarte y señalarte. Es triste que por lo mismo, pues muchas personas hayan muerto, ¿no? Pero sobre todo, Ana nos plasma, antes de que pues le llegara la carta a su hermana y se tuvieran que ir, pues ya mudar de emergencia a la casa de atrás, ya que su papá anteriormente, pues ella ya veía esa situación próxima. Pero el señor, afortunadamente, Otto Frank, pues tuvo la oportunidad de prepararse con anticipación. Cuando le llegó el citatorio a su hija, pues inmediatamente sabían que era la hora de irse, porque el citatorio era una orden para ir a los campos de concentración, ¿no? Pero regresando al tema principal, los ambientes de elaboración, antes de que se vayan, Ana nos comenta las limitaciones que empezaban a tener los judíos.
Por ejemplo, no podían salir a altas horas de la madrugada, o en cierta tienda solo pueden comprar en tiendas para judíos, de tal hora a tal hora, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Hay toque de queda a partir de las 8 de la noche, no pueden usar el transporte público, tienen que pues limitarse a andar a pie. Y lo que más le perjudicó a Ana y lo que más sintió fue la escuela, ya que a ellos les apartaron de institución específicamente para judíos. La psicología del abductor en la novela pues es un poco diversa, es un poco ambiguo hablar sobre la postura de nuestra autora, que es la propia protagonista de la misma, que es Ana. Vemos la evolución de esta niña, ¿no? De una adolescente pues asustada, de una adolescente llena de miedos, de limitaciones, con muchas preguntas, ¿no? Sobre su futuro, porque pues todo fue momentáneo, ¿no? O sea, vámonos un día, mañana nos vamos, y dejar atrás todo, ¿no? Que te limiten de una forma tan grotesca por ser judía sobre todo. Debió ser muy difícil para Ana. Pero sobre todo vimos en la historia en sí, vemos la postura de una niña que tenía muchos miedos a un adolescente que empieza a comprender la magnitud de las cosas. Es una evolución y es muy bonito ver cómo a través de las páginas, entre más de esas 200 páginas, de una forma vamos acompañando a Ana en su evolución, tanto de su postura, tanto de su psicología, tanto de su perspectiva de vida. Siento que estos 2 años que estuvo, maduró demasiado. Sobre todo pues en la última página nos plasma que ella ya sabe realmente quién es, sabe las etapas que tiene como individuo, las sabe identificar y por fin puede decir ella quién es. En el contexto de la publicación, el 25 de junio de 1947 pues es publicada esta novela. Pues Otto fue el único sobreviviente de los campos de concentración. Pues él cuando llega se encuentra con los que anteriormente lo ayudaron, pues le llevaban víveres o le ayudaban en la casa de atrás. Le entregan el diario, pues no tenía conocimiento del diario, le entregan el diario y pues queda muy conmovido, queda muy impactado por lo que su niña pues escribía. Y de esta manera él se dio cuenta de la magnitud, porque Ana era muy señalada, sobre todo en su familia, no era considerada una niña muy inmadura, pero a través de esas páginas podemos ver que no. Ana tenía mucho más que demostrar y la manera en la que ella lo supo hacer es a través de las palabras. En la época de divulgación, pues fue publicada en los Países Bajos en 1947. El impacto de la novela fue grandísimo, fue muy conmovedor, sobre todo porque contaba la perspectiva de un adolescente, ¿no? Porque de primera mano de un adolescente totalmente diferente a lo que pues estaban acostumbrados, ¿no? Esto es una vivencia, ella plasma, es muy abierta en sus sentimientos, sus opiniones. Creo que fue lo que más impactó, ¿no? Ese realismo que tiene, de que es como si estuvieras acompañando a Ana todos esos días, la estuvieras acompañando en todas las malas rachas, perdón. El siguiente aspecto tenemos el ambiente que rodea a la publicación. Pues la historia es publicada pues después del término de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los libros igual estaban prohibidos durante esta época. Sin embargo, Ana amaba la lectura y eso es algo que pues fue uno de sus principales distractores o medios de escape en la casa de atrás. Como es el nombre, la casa de atrás es el nombre que ella le asignó al lugar donde se escondían, en su refugio. El ambiente que rodea la publicación es un ambiente muy doloroso. Nos habla de países enteros, comunidades enteras lastimadas, asimilando todavía, ¿no?, los hechos, la manera tan cruel en la que pues, muchos de sus familiares fueron asesinados. Todavía se estaban asimilando, la herida estaba abierta, todavía faltaba para cicatrizarla. Sin embargo, esta historia puso muchos a reflexionar, ¿no?, a ver otra cara de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y sinceramente sigo considerando muy doloroso. Ana fue pues un individuo muy valiente, pues al redactar sus vivencias, sus opiniones en este diario. Y siento que la historia, al momento de leerla, pues se sintió igual, de conmovida, de impactada, más que la herida estaba todavía abierta, todavía no había cicatrizado, todavía estaba
estaba limpiando, ¿no? El motivo para publicarla. Wow. ¿Qué motivó a Otto Frank a publicarla? Pues sobre todo el deseo de Ana. El deseo de Ana era de ser escritora. Ella soñaba con ser escritora porque ella tenía la esperanza de un día salir de la casa de atrás, de publicar esa novela. Y perdón, porque sí, es mucho sentimiento, porque nadie tenía el derecho de limitarla. Tenía una vida por delante. Y aquí pues nos damos cuenta que efectivamente en el diario de Ana Frank, pues ella tenía mucho potencial como escritora. Era una niña todavía, 13 años, cuando empezó a escribir esta obra, y lo hizo excelentemente bien. Y creo que fue uno de los principales motivos como para Otto, como padre. Sentía que les quería causar el mismo sentimiento que él obtuvo al leer esta obra. Una vivencia, sobre todo de una perspectiva diferente. Sin duda fueron muchos motivos para publicarla, pero siento que el motivo principal fue ese, como padre, querer hacer el último deseo que tuvo su hija. El contexto de recepción. Para empezar, el libro se publicó en 1947 en inglés, en el idioma original. Poco después pues, fue publicado en español. El título fue La casa de atrás. El contexto de recepción: la novela fue muy bien recibida, tuvo muy buenas críticas, sobre todo, como mencioné anteriormente, el realismo que esta trae, el realismo que esta obtiene, así como el mismo impacto que genera en los Países Bajos, su país de origen. Lo mismo pasó con el resto del mundo. De hecho, el diario de Ana Frank está considerada entre las 10 novelas más leídas, con aproximadamente 30 millones de copias vendidas, estando por primer lugar en lo que es la Biblia, compitiendo con la Biblia y otras obras magníficas, demostrando aquí que esta novela pues dejó su legado. Es una manera diferente de plasmar la Segunda Guerra Mundial, una perspectiva un poco más filosófica, una perspectiva pues diferente. La emoción que me causó leer este libro es simplemente inexplicable. Lo recomiendo al 100%. Solo que tengan preparado su pañuelo de un trapito para secar sus lágrimas, porque de verdad yo terminé llorando demasiado con esta novela, sobre todo por lo que nos plasma. Como Ana Frank decía, se sentía egoísta porque muchas veces se lamentaba por lo que tenía, pero al final veía y tenía un lugar donde esconderse, aún tenía su familia, y es algo que agradecía profundamente. Pero lo que más me conmueve es la esperanza de esta muchacha, algo que muchos de los jóvenes carecemos actualmente: las perseverancias y las ganas de salir adelante entre grandes adversidades. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que la lean de verdad, porque es 100% recomendable. Y hasta aquí me reporte. Muchas gracias por su atención. Besos. Y la manera en la que estoy caracterizada, los campos de concentración, se les rapaba, se les ponía en un pañuelo gris, y la vestimenta era gris y portaban pues el símbolo judío. La relación y ejemplificación de sucesos de la novela con la situación de su realidad. Bueno, pues en esta ocasión se va a hablar sobre una novela titulada El diario de Ana Frank. Como bien sabemos, es una niña de 13 años, judía, la cual al entregarle el diario habla de su vida normal y alegre, pero en los siguientes 2 años habla de cómo ella, su familia, una familia más y un dentista tratan de sobrevivir con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo esto es causado por la Segunda Guerra Mundial, y bueno, el refugiamiento de ellos es causado por la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es esto? ¿Por qué se origina? El caso del origen es el gobierno que se implementa.
es totalitarista. Bueno, como bien sabemos, Hitler es el que gobierna, el cual, un gobierno totalitarista, para que se pueda entender, es que una persona, una figura, la cual va a representar el Estado, el gobierno, tiene el poder ilimitado en todos los aspectos y ámbitos que pueden haber sobre el país. Bueno, impulsa un movimiento de masas en el que pretende encuadrar a toda la sociedad, busca una sociedad perfecta, por así decirlo. En él usa intento de propaganda y de distintos mecanismos en control social y reprensión ante las personas que estén en contra de ello. Bueno, como bien sabemos, en aquel entonces se creó el gobierno de Hitler, el cual era el que gobernaba y prohibió muchísimas cosas, y sobre todo para los judíos. Era una persona el cual discriminaba por ideologías, por religiones, por aspectos físicos, por todo, por prácticamente casi todo. Y para los judíos, en el principio fue yendo de restricciones de menor grado a mayor grado, hasta el grado de llevarlos a cada uno de ellos a un campo de concentración en donde hacían trabajos forzados. Podían morir en las cámaras de gas, no tenían una alimentación buena o estable y no tenían una higiene, la cual creó mucha epidemia, como se puede saber que Ana murió de sífilis, la cual es una epidemia que atacó a muchas personas de ese lugar y la cual murieron. La sífilis es una enfermedad por falta de higiene, que se crea por la mugre y la suciedad que se vive día a día en el lugar, y pues por esto llegó a morir ella junto con su hermana, pero su hermana murió de otra forma. Bueno, eso no es lo que se quiere hablar. Tomando en cuenta sobre un gobierno totalitarista, tenemos actualmente varios. En nuestro país no es así, pero en algunos sí. Uno de ellos es China, o la República Popular China, en la cual se considera un gobierno socialista y comunista. Bueno, pero también se le conoce como autoritarista, el cual tiene varias restricciones hacia su población. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es el internet limitado, la libertad de prensa, libertad de reunión, el derecho de tener hijos también, la libre formación de organizaciones sociales y de libertad de culto. Prohíbe medios de comunicación chinos en las protestas y demostraciones públicas en contra del sistema, además de que no se pueden publicar contenido de violencia explícita, pornografía y críticas hacia el sistema. Bueno, otro punto de ellos es que no tienen o no se respetan los derechos humanos, ya que el gobierno en muchas ocasiones ha tenido encarcelamientos sin un juicio, confesiones forzadas, tortura, restricción de derechos fundamentales, entre otras muchas cosas. Por eso se le considera como un país totalitarista. Bueno, en otro caso es Corea del Sur, el cual se pone un poquito más feo la cosa. Bueno, en esta se violan los derechos humanos, ya que se controla, se cree. Ay, upsi. No. Otro país el cual se conoce es Corea del Norte, en el cual sufre violación de los derechos humanos y crimen de lesa humanidad extremadamente brutales. Bueno, en ellas se encuentran torturas de todo tipo, detención arbitraria, ejecutaciones sumatorias, abortos forzados y abusos sexuales. También se ha tenido información por medio de desertores nortecoreanos
los cuales han dicho que existen campos de prisión, los cuales se asemejan demasiado a los campos de concentración, al igual que hay campos de concentración, de una población amplia. Bueno, también hay campos de experimentación humana, en numerosos casos de tortura, inanización, violación, asesinatos, experimentos médicos, trabajos forzados y abortos forzados. Otro caso es Cuba. Bueno, tras la muerte de Fidel Castro, como bien se conoce, su hermano Raúl, el cual continúa con su dictadura, el cual no es tan buena, no es buena de hecho. Bueno, los cubanos no tienen acceso de transmisión privada o extranjeras, no tienen su alcance libre, no tienen a su alcance libros, revistas, periódicos, a menos de que no sean creados o aprobados por el gobierno o que sean publicados por el mismo. Si no lo hizo el gobierno o no tiene nada que ver con que haya pasado un estricto examinado por el gobierno, no se puede publicar. Además que no tiene permitido la visita de turistas ni nada, es muy restringida en ese aspecto. Yo hablaré acerca de los datos interesantes del libro del diario de Ana Frank. Ana Frank sufría de depresión ya que el encierro le hizo mal. En 1945 murió su hermana poco después de Ana Frank. Luego, 2 meses después de su muerte, fueron liberados los judíos ya que Estados Unidos ya había ganado la guerra. Murió por tifus, enfermedad contraída en los campos de concentración. Ana y su familia fueron traicionados por una persona cercana, ya que los oficiales sabían dónde estaban. Ella vivió 2 años escondidas con su familia y otras 4 personas más durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, el diario de Ana Frank es uno de los 10 libros más leídos en el mundo, habiendo 95 traducciones, y su papá, Otto Frank, fue el único que sobrevivió de toda su familia y todos los que habían escondido en el campo de concentración. También su papá publicó primeramente el diario con el nombre de La Casa de Al Lado, pero al pasar los tiempos lo fueron modificando como el diario de Ana Frank. También supuestamente muchos dicen que el diario era un libro de autógrafos, ya que una vez que se acostó del espacio utilizó otro. Y creo que es todo. El diario de Ana Frank es una obra sublime, ya que la autora, que es propiamente Ana Frank, cuenta a puño y letra cada sentimiento que fue pasando con el pasar de los años, el cual fue plasmando día y día, fecha y fecha, todas sus aventuras, entre comillas, y lo que sería parte de su vida desde que le fue regalado el 13 de junio del año 1942 hasta sus últimos días de vida en el campo de concentración. Cada día va plasmando sentimientos los cuales podemos tener la empatía de cómo ella se sentía al sentir el miedo, al ser propiamente juzgada por el ejército nazi, por ser parte de una ideología el cual era inferior a la raza aria, para tener en cuenta de cómo fue la negligencia de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera podemos darnos cuenta del miedo, enojo, ira, de saber que su papá le dijo a Ana, vive mientras puedas, o sobrevive lo que puedas vivir. Aunque suene un hecho descabellado, esas fueron las palabras que le dijo a Ana un día, el cual es de esta manera. Ana se quedó bastante pensadora, el cual fue pensando hechos de qué es lo que trataba de decir su padre,
con esas palabras, ya que ella, al ser una niña de tan solo 13 años, una adolescente o joven, pues exactamente no sabía qué es lo que estaba pasando en su lugar de origen. De esta manera, ella va contando sus expresiones, sus experiencias de vida con diferentes personas, especialmente los Van Damme, los cuales al principio tienen peleas por sus maneras de cómo se iban entre ellos. Eso sí, con su madre sí pelean bastante, los cuales no tienen una relación bastante estrecha como la de su padre, ya que de esa manera desarrolla un apodo bastante cariñoso que Ana le concede a su papá, el cual su papá se llama Otto y le dice con cariño Pim. De esta manera, Anneliese va contando varias expresiones del sentir de ella, así llegando hasta un momento donde ella podemos pensar que se enamora del hijo de los Van Damme, Peter, los cuales jamás llegan a tener algo formal, ya que se equivoca de la persona del cual creía que era indicada. Aunque ella hubiese tenido pretendientes antes, los cuales se escapó previamente con un joven mucho mayor que ella, los cuales, según ella, no le gustaba, pero él sí le gustaba a ella. De esta manera, describiendo de una manera filosófica su pensar de Anneliese, podemos darnos cuenta de la frustración de cómo se sentía el hecho de quedar resguardada en un lugar donde en cualquier momento toda esa alegría, felicidad, amor, tolerancia y paz que había en esa habitación donde ellos estaban guardados de los nazis, es un hecho del cual podemos darnos cuenta de que es una obra basada en hechos reales, los cuales podemos tener un hecho de altruismo, dando así varios conceptos los cuales genera el miedo, como mencioné previamente, y así teniendo una visión de cómo fue la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. De esta manera podemos darnos cuenta de que Anneliese fue y quería plasmar cada uno de sus pensamientos para que así ella se sintiera bien consigo misma, plasmando cada palabra y cada oración en su diario, el cual fue llamado Kitty. De igual manera, esa obra fue publicada por el mismo hecho de que ella tenía sentimientos que su papá no imaginaba que tuviese, ya que al morir su papá fue ir a buscándolo con la esperanza de buscarla viva, pero este hecho no ocurrió, ya que ella murió de tifus, los cuales lo único que quedaba de ella fue su diario. Su padre leyó su diario y se dio cuenta de que ella era un amor de persona. De esa manera, pocos años después, este diario fue publicado para tener en cuenta de cómo fue el sufrimiento que los judíos tuvieron durante esta guerra, el cual fue por parte de Hitler.